Nuestro tema, como siempre, para ustedes, de alto impacto y de mucho valor. Hoy vamos a hablar sobre la toxicología en la minería, un soporte vital en la prevención. Y para ello tenemos un invitado muy especial, con una trayectoria bien reconocida, un galeno que nos va a acompañar en esta gran aventura y que se suma hacia el liderazgo inspirador y consciente. En este caso, en el tema de toxicología, que nos viene a compartir para nosotros y a todos los que están escuchando. Es decir, preparen sus preguntas, si tienen alguna consulta, en estos momentos va a estar acá con nosotros y, por supuesto, tiene mi respeto, mi admiración y ya en estos momentos lo traemos. Bienvenido, doctor César Depur, acá a este su espacio. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, maestro. Le retribuyo mi respeto también por sus palabras, por la trayectoria y por el trabajo que viene realizando y cual ya le he comentado yo mismo y públicamente lo he dicho, voy siguiendo específicamente todo el material que nos ha traído y que es necesario, que siento que es muy necesario con esas palabras que usted está manejando, liderazgo sincero, liderazgo verdadero y en esta área de minería tan importante. Muy amable por la invitación. Como siempre, al iniciar la dinámica del espacio, hay 3 preguntas de alto impacto referidas al tema, que son el conjunto del objetivo y el alcance. Siempre están diseñadas a las necesidades que veo dentro de esta área en particular y que todos los que nos acompañan expresan su sapiencia, su voluntad de compartir y en este caso, bienvenido. Y para los que no lo conocen y lo van a ver, recuerde que ahora somos 1 billón acá en LinkedIn. Entonces, en este espacio, Liderazgo Inspirador y Consciente, por favor, nos puede compartir de una manera breve quién es el doctor Veneno, como acá lo están leyendo. Así es, así es. El doctor Veneno es un médico y saludando a todos los que puedan vernos en este momento y a los que nos vayan a ver en diferido, los seguidores tanto del doctor Rodubel Alvarado como en LinkedIn. Gracias a todos porque todos los linkedianos creo que estamos tejiendo una red tan valiosa de conocimiento y de experiencias. Entonces el doctor Veneno es un médico especialista en toxicología médica, el doctor César Depur, que quiere también colocar ese granito de arena en el área de prevención, sobre todo porque le he dicho a mis alumnos y a las empresas siempre eso. Yo no manejo ni trato tanto de enfocar la prevención en el sentido de que se pierda esa grandísima oportunidad que tienen todos los trabajadores que son protagonistas día a día de la productividad en las empresas, en ese sentido que se pierda la prevención y haya que realizar la reacción, que sería en mi caso la desintoxicación, sino que le enseño a las empresas a manejar la prevención de una manera verdadera y efectiva en sus protagonistas, que como lo repito, son sus trabajadores. Por eso, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y gracias a todos por estar aquí. Excelente. Entonces, antes de iniciar, vamos a el tema. ¿Qué nos puede hablar antes de entrar en la materia en referencia al tema que tenemos acá? Excelente, sí. Me pareció muy interesante como usted lo ha titulado porque, mire, es una perspectiva, y esto para que todos lo sepan, no lo coloqué yo. Este título lo ha colocado un especialista en minería, como es usted, maestro, soporte vital en la prevención. Y yo lo comenté, qué acertado este nombre, porque imagínese usted, yo lo comentaba en otro programa precisamente con usted,
los mineros están condenados a vivir afectados por la labor que hacen en la minera. Las personas que laboran en las mineras están viéndose afectadas en su vida, en su salud, en todo lo que esto comprende, su ciclo vital productivo, y el que va más allá, porque por supuesto al retirarse de este trabajo de la minera, ¿en qué condiciones se retira? Entonces la toxicología pretende, quiere y ojalá que sea por supuesto un gran soporte, una gran base para que todos aquellos que se dedican a la minería precisamente conserven la salud y la vida con una calidad de vida que sea eso, que sea de calidad. Magistral, magistral. Es decir, la primera medalla de liderazgo por esta introducción del tema. Muy bien. Primera, he tenido alumnos de alumnos y con eso siempre gracias. Digo, excelente. Quiero decirles a todos que ahora que vamos a entrar en la materia, bien merecida su medalla de liderazgo, gracias. Porque esta es la ruta que debemos seguir. Y cuando digo la ruta que debemos seguir, hablo de que dentro de la minería este gran soporte vital que vamos a tocar sobre el tema de toxicología debe estar bien referenciado. Acá vamos a iniciar, tenemos la dinámica de las 3 preguntas. Vamos a dejarlas de manera aleatoria hasta el final para que presentemos el material que nos tiene acá el doctor César de Pol. Entonces, ¿cómo prefiere presentarlas? ¿Las ve directamente así? ¿Sí las puede visualizar? Sí, las visualizo. Gracias, maestro. Cualquier cosa yo le indico cuándo pasarlas, si es tan amable. Muy bien. Por favor. Sí, yo lo que quiero, sobre todo entonces, como he mencionado, es hablar de prevención, en el sentido de que hay personas que van a insertarse en este mundo, que hay que hacer una gran diferencia en eso. Hay personas que van a insertarse en la minería, otras que están ya insertas en todas estas labores y unas que se han retirado, lo que llamamos nosotros médicos ocupacionales, toda la vida post-ocupacional o lo que corresponde a la salud post-ocupacional, que muchos olvidan. Muchos médicos ocupacionales olvidan, y cuando hablamos de químicos en general, de minería, se maneja tanto químico, y por eso este programa especial del maestro de toxicología, olvidan que no es que se retira una persona y al otro día está bien, al otro día, y puede aparecer a lo largo de los años una serie de enfermedades producto de la exposición anterior que tuvo en esa minera. Por supuesto, a mí porque voy a hablar el día de hoy de toxicología, de químicos, pero también los otros factores entendemos que pueden ser susceptibles de dañar la salud de los trabajadores. Factores físicos, todo lo que son los biológicos, a lo que haya sido psicosocial, el estrés al que se haya enfrentado puede pasarle factura también. Pero en mi caso, quiero que vean esta imagen porque es en general, si me disculpa el maestro, ¿cómo se le llama esto? Mena, menaje, ¿cómo le dicen a esas rocas que extraen? Es el beneficio a nivel de unidad de negocio, para que así es entendible, sea oro, plata, cobre, desde una tierra rara hasta el metal más precioso, en unidad de negocio la definimos beneficio. Ese beneficio que está ahí, para que sea entendible. Muy bien, excelente. Es por eso que fíjense, tiene que ser un equipo multidisciplinario el que lleve esto. Y por favor, es un mensaje, y qué bueno que el maestro Roosevelt nos está trayendo esto en minería, porque hay muchos médicos ocupacionales que no entienden el argot, el lenguaje que manejen los mineros, y por supuesto, no es que sea obligatorio, pero si ya estás en un mundo aquí, ingresando a esto, tienes que entender cuando ellos hablan de este beneficio, de la roca, de las toneladas de rocas que procesan y de todo lo que recientemente, por cierto, vi el video sobre las minas que no son solo de oro, no son solo de plata, y qué bueno que nos estás trayendo este material, profesor. Así que quiero decirle a todos, fíjense en esa cueva en la que usted va a ingresar.
Y por supuesto, entendemos que esto es una minería subterránea, una minera subterránea. Hay mineras o minas a cielo abierto. Entonces vas a tener que entender la diferencia entre una y otra. Yo recuerdo, maestro, por comentar, por iniciar más o menos a compartir, que ya desde el año 2003, perdón, inicio 2003, 2004, 2005 hasta 2006, en minas de carbón, en una frontera entre Colombia y Venezuela, y al norte de allá de Venezuela, y recuerdo mucho que los trabajadores se afectaban, por supuesto, en la parte respiratoria, que era, por supuesto, llamable la atención, era marcada prácticamente la afectación en el área respiratoria de carbón, pero también la piel. Y, por supuesto, como es un área muy caliente, también había en la piel afección por hongos. ¿Okay? Esto es para introducir más o menos a las personas, porque, ¿por qué lo digo? Porque muchas personas pueden pensar que la toxicología médica es solo químicos, es solo el carbón, el asbesto, el oro, la plata, el mercurio, el cinabrio, como dicen, la galena, el cianuro, y es toda la casuística de enfermedades que pueden aparecer en el minero, que pueden disminuir el sistema inmunológico y con eso predisponerse a una mayor enfermedad que, pudiendo no tenerla otro trabajador, se defendería mejor. O esta misma persona, cuando ha pasado su enfermedad, por ejemplo, de micosis, de hongos en la piel, puede defenderse de una mejor manera del efecto de estos metales, de estos minerales, que también puede ser que no sean metales. Entonces, comprender. Cuando a ti te llaman por teléfono, como le digo a los alumnos, y te llaman, mira, tú has sido elegido para ingresar en esta minera, en operaciones, vas a estar haciendo vigilancia de la salud y prevención, tienes que entender entonces que vas a tratar con esos tres tipos de personas a la final. El que va a ingresar, el que ya tiene algún tiempo, puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10, 15, 20, hasta 30 años quizás en una minera, aunque sabemos, dependiendo, y ahorita el profesor nos comentará la experiencia, en la minería, como es un trabajo muy fuerte y especial, las jubilaciones generalmente se dan en un corto menor, que no necesariamente puede ser corto, ¿ok? Porque la persona puede pasar 10, 15, 20 años, pero es más corto que otros trabajos que generalmente se jubilan o donde los trabajadores se jubilarían a los 25, 30 años. Esto ya el profesor nos lo comentará y nos dirá a ciencia cierta. Y es por esta razón, que el desgaste físico, el desgaste de la salud es mayor clásicamente, históricamente. Y voy a confesar algo, y por eso lo digo aquí en público, no, con todo respeto. Yo he dicho de pocas personas y de pocos profesionales, el día que yo quiera tener un maestro en esta área, quiero que sea esta persona. Lo he dicho públicamente del profesor Rutger. Aquí está. De verdad que sí. Qué honor. Qué claro honor. que sí. Lo reconozco públicamente. Mi respeto. Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es esta amplia perspectiva que tiene de todo lo que nos está explicando con su trabajo. Y fíjense que yo he tratado, lo vengo diciendo desde el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, con mineras de carbón. Luego paso a vigilancia de salud en mineras de níquel, que también bastante alergizante, bastante fuerte, el ataque que tiene este metal y los microparticulados que vienen asociados. Ya el profesor Alvarado también nos explicará un poquito de esto, todos los minerales, todos los elementos, la micropartícula que viene asociada a afectar la piel, pero también el área respiratoria. Entonces, quiero que entienda esto. La actividad extractiva en una minera no es sencilla. Y vamos a tener también distintos cargos, distintos operarios que van a trabajar en esto. Por supuesto, toda la parte operativa, por supuesto, también la parte administrativa, que no escapa quizás a verse afectado como lo veíamos en aquella minera de carbón y en aquella minera de níquel, donde estuvimos desde el año 11, 12, 2013, 2014, prácticamente hasta el 2015, 5 o 6 años de vigilancia de salud haciendo prevención. Entonces, esto es importante de recalcar para todos los que nos oyen, y si acaso tú no eres médico, porque en inicio he dirigido mi mensaje a los médicos, que comprendas que hay un aliado
que es el toxicólogo médico, allí para hacer prevención, para hacer vigilancia si eres médico ocupacional de una vez, y si no, para hacer asesoría o consultoría si el médico ocupacional tiene dudas. Ahora vamos al otro aspecto. Hablamos de las personas. Ahora fíjense que es distinto hablar de exponerse a carbón, exponerse a níquel, exponerse a plata, a oro, a cobre, a bismuto, a quizás silicatos o sílice o cualquier otro elemento de la tabla periódica, que si puede colocar allí la otra lámina, maestro, por favor, es lo que, a lo que nos referimos. Y el maestro ha tocado un gran punto. ¿Qué sucede con las tierras raras? ¿Qué sucede, por ejemplo, con las minas de litio? Que el litio es tan reactivo, y ahí es donde viene la característica y el conocimiento que hay que tener de los elementos en la naturaleza, en primer lugar. No necesariamente el médico, siendo geólogo o quizás de las otras profesiones de alrededor, geodesia o quizás ingeniería en minas o quizás, por ejemplo, otra que esté relacionada. Pero sí entender algunos aspectos que pueden tener alguna peligrosidad para todos los expuestos allí. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Entonces, si tú conoces y recuerdas la tabla periódica y empiezas a indagar cuando te preguntan, tú vas a estar aquí en una minera, por ejemplo, de cobre. Tienes que entender, y por eso hablaba yo, y aquí le voy a dar paso un momento al maestro para que nos explique esto de los minerales asociados o de las partículas asociadas. Tienes que entender que no solo te vas a exponer al cobre, sino a todos los elementos que se están extrayendo y procesando en esa roca. Si nos puede comentar, maestro, por favor. Gracias. Es bien importante que cada uno reconozca. Ahí viene el programa de vigilancia epidemiológica, ¿no? Cómo se va a asociar, y un punto importante, siempre lo he llevado, tuve la bendición desde hace más de 26 años de que ingresé a protección integral. Ingresar a protección integral en aquellos tiempos, siempre lo digo en los streams, en aquellos tiempos fue una bendición, porque protección integral, estábamos hablando de que ese departamento, esa gerencia como tal, se encargaba de seguridad, salud y ambiente. Okay. Entonces, al tener seguridad, salud y ambiente, desde el principio estábamos asociando todo lo que era la salud, la vigilancia epidemiológica, y armar un programa de seguridad integral también tendría que ser asociado al beneficio que tenía la mina. Cuando usted hablaba en la lámina anterior que decía, ok, ya el médico se especializó dentro de su área, no es necesario que conozca de esta. Si se va a dedicar a la salud ocupacional y su norte va a ser la industria minera, solamente le voy a dar unos números. Quiero dedicarme como médico a la salud ocupacional en el área de la minería. ¿Cuántos médicos hay que quieren dar ese paso? Nada más y nada menos que los números. Solo acá en México hay más de 417,000 mineros, según los datos que hay dados en Camimex. Ahora, ¿cuántos hay? ¿Cuántos quieren? O sea, ¿cuántos por cada minero? Si así hay la tabla de relación ocupacional, resulta que si quiero dar ese paso, debo entender a los minerales asociados y cuáles son los que debemos crear un programa de prevención en el área de salud. Me voy directo a la pregunta de cuáles son los minerales asociados. Si nos vamos a una mina no metálica, voy solamente a extraer, vamos a decir, voy a sacar calizas porque voy a hacer cemento, ejemplo. Ok, pero una formación de caliza también tiene sus temas interesantes. Una formación de caliza, en el caso de acá de Centro y Norteamérica, puede haber temas epitermales, y al haber temas epitermales significa que hubo fluidos desde algún sitio caliente, y de ahí hacia arriba hay metales pesados. Entonces, no, que es que yo no los voy a extraer, no los voy a procesar con las manos.
Resulta que dentro del proceso minero hay la trituración, el cómo fragmentar la roca, y estamos hablando ya de lo que es el explosivo para hacer una granulometría. Fíjese, solamente hacer una granulometría, ¿para qué? Para llevarlo a otro proceso que es la trituración. Y lo estoy volviendo a llevar a otra granulometría, pero en ese proceso hay dos elementos que están muy marcados, que son la generación de partículas totales suspendidas. Ahora, esas partículas totales suspendidas, que lo comentábamos en su programa, decía, ok, quedamos ahí en las partículas totales suspendidas, pero fíjese que estamos hablando solo de una que no es metálica, una minería no metálica. Entonces, vámonos ahora a una mina, vamos a ir a la de carbón, vamos a la mina de carbón. Entonces, tenemos en el proceso de la voladura, o la fragmentación de roca, o la tronadura, como se dice acá en México. Entonces, está la tronadura, después pasa al chancado o la trituración, pero en ese trayecto, en la voladura solamente ya generamos partículas totales suspendidas, pero estamos volando ¿qué? También carbón. Es decir, que no solamente vamos a tener partículas totales suspendidas, sino partículas totales de carbón. Dos mediciones distintas, dos afectaciones distintas, dos equipos de protección distintos que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es el respirador correcto? No, hablábamos que uno general para la minería no metálica no va a ser el mismo que debemos usar en la minería, en este caso de carbón. Ahora, ¿a qué me voy? A una de carbón activado, si hablamos de una desechable. Entonces, toda fíjese, ya nos vamos a ergonomía. Una vez nos pasó en alguna de alguien tenía la fisionomía distinta a la cara común del latino, y el respirador común, y era desechable, el respirador común, doctor, venga acá, ¿qué pasa? Porque me hacen ir, doctor, acérquese aquí, ya me voy a acercar. ¿Qué sucede? Doctor, mire esto, la cara era tan pequeña que quedaba sin sello. Que no hacía el sello totalmente, no le era efectivo el respirador común, que al 99.9% de los trabajadores le quedaba. Ahora allí viene el tema, ya no se trata ya no era un tema ergonómico. Correcto. Ya era un tema de riesgo de salud ocupacional. Y es donde, doctor, vengan acá, doctor, mire, ¿y qué posición? Sí, puede inhalar. ¿Y en qué área está? Probablemente estaba cerca de la trituradora. Y que estaba ya en la trituradora, no es como en otros procesos que van a una molienda, van a un silo, no. En el caso del carbón, en ciertas actividades, simplemente se tritura exactamente carbón. Las partículas totales suspendidas van a ser del carbón. Es decir, que la presencia del médico ocupacional es vital, sobre todo en sus conocimientos de la actividad, el material, el mineral, el recurso o el beneficio que tenga. Ojo, que solamente estamos hablando de una minería a cielo abierto. Por favor. Imagínate, así es, maestro. Y con miren, todos los que nos escuchan y los que nos vayan a escuchar luego en diferido, el bombazo que nos ha dado. Porque es que cuando tú analizas, no es solo decir voy a estar en actividad de minería, sino las distintas actividades, las distintas operaciones. Y de ahí detallas, como decía el doctor, un programa que en equipo multidisciplinario, fíjense cómo lo decía, pertenecer a esa área de protección, de salud, seguridad, ambiente, CSA, HCE, como lo conocen más o menos en Latinoamérica también. Al pertenecer a esa área, tú aportas desde tu conocimiento en aras de. Ahora, ¿qué puede suceder también? Que hay que también decirlo, no callarlo, porque haríamos de vista gorda. Hay minería legal e ilegal, que es la próxima lámina, y lo que está sucediendo en muchos países, que niños, por ejemplo, en estas mineras ilegales están laborando.
porque en las legales, por supuesto, hay procesos que se rigen por estándares de calidad, que generalmente son certificaciones internacionales, y las mineras, por supuesto, que se respetan, buscan este tipo de profesionales también, rodearse de un equipo de profesionales que le permitan obtener esas certificaciones. Esto es reputación empresarial también. Entonces estamos hablando de que una mina propone, una minera propone a un estado, a un gobierno, antes de las actividades, informa, y de eso también nos comentará seguramente el maestro, nos informa a una comunidad que no necesariamente, como muchas veces vemos, que son comunidades indígenas, y entonces los indígenas se oponen porque es un terreno sagrado, o si no, ¿qué voy a recibir yo de ganancia? Y ahí vienen las relaciones comunitarias también. Y este equipo de protección es importante que esté desde el diseño de la mina, revisando las afectaciones. Y aquí va un tema también de ecotoxicología, va un tema de ingeniería ambiental, va un tema donde el ingeniero en minas nos va a explicar, nos dice al resto del equipo las posibles, consecuencias al medio ambiente, a las comunidades, y en las comunidades, como recientemente también me han llamado para una consultoría por un proyecto en otro país de Latinoamérica, y me decían, vamos a extraer plata, por ejemplo, y allí ya la minería ilegal había estado presente sacando otro mineral, pero a partir de mercurio, lavando para el oro, ¿okay? Tratando de extraer oro. Entonces yo les decía, entonces no te va a hacer solo la vigilancia, no te va a bastar vigilar para plata, porque ya tienes una contaminación. Entonces la pregunta va a ser para el maestro. Es fácil y sencillo determinar cuando es un terreno virgen que nunca ha sido explotado, porque a esto obedece el diseño, lo que él nos hablaba en sus materiales, cuando una minera decide, porque es beneficio y porque él es rentable en costos, iniciar las operaciones allí, y que no vaya a ser perjudicial para el medio ambiente, porque sería, creo que para mí, algo irónico querer traer ganancias, pero tener que pagar multas, que muchas veces son multas millonarias, y todo lo que quisiste ganar ahora más bien estás perdiendo. O que por el contrario, las demandas por daños a la población, que es el otro aspecto que tiene que ver el médico ocupacional. Yo soy médico de la minera, pero muchas veces, como esa minera tiene proyección con la sociedad, con la comunidad alrededor, que muchas veces hay comunidad alrededor, ¿cómo les podría afectar a ellos? Y no es que buscan a un médico para ver a las comunidades, bueno, especial. No muchas veces sucede esto, aunque en el año 2018 nos llamaron para una minera en La Guajira también, específicamente, para ver cómo se había afectado a la comunidad guayú, allí a los guajiros. Bueno, saludo a la familia por allí si nos ven también. Esto es importante, que el médico ocupacional se prepare. Y el maestro nos dijo algo, una palabra muy importante: epidemiología, con lo que eso significa. No estamos hablando de epidemias, sino la epidemiología, la bioestadística. Eso es importante que se maneje. ¿Cuántos pudieran salir afectados? Y yo siempre le hago la pregunta a los alumnos, a lo mejor algunos nos ven por aquí o lo ven después. La pregunta inicial para los médicos ocupacionales siempre es: ¿cuántos litros de aire respira una persona por minuto, por hora, 8 horas, 40 horas semanales quizás, o si les toca estar 21 días, 30 días, 40, 45 días en un mismo sitio? Porque es imposible quizás salir de la zona porque ha llovido, el terreno se ha caído, dependiendo, ¿no?, de la minera de la que se trate. Es que el profesor nos ha estado hablando de partículas suspendidas en el aire. Y entonces la pregunta va a ser esa: ¿cuántos litros de aire respira? Y si la presencia de la partícula está, ¿cuántas horas tengo que utilizar ese respirador, ese protector? Ahora, esto pensando en minas en la que va a diseñarse todo el programa. Pero ¿qué tal de aquella que ya está en operaciones y uno llega
ya insertarse cuando todo está funcionando, cuando todo está prácticamente ya extrayendo, procesando todos los procesos que nos ha dicho el maestro aquí. Entonces, maestro, ¿hay diferencia en esta idear y qué tal es tener una herramienta de un médico en ese diseño de operaciones? Díganos usted más bien. Desde el inicio del estudio de factibilidad, la mina tiene el primer paso, que es la exploración. Cuando se hace la exploración ya vienen los primeros indicios, no solamente de si hay o no hay potencial geológico para establecer un punto de interés dentro de un proyecto minero. Solamente al hacer exploración y ya pasa a la etapa de prospección, ya se tienen otros datos, ya vienen los datos sociales. Y a la hora de hacer el estudio de impacto ambiental, específicamente cuando se hace el estudio de impacto ambiental, se acerca a la sociedad. Hoy en día siempre les he dicho a todos los que nos hacen las consultas y alumnos, entre otros, me dicen, doctor, ¿y no es ahora lo que es sustentabilidad y sostenibilidad? Exactamente, que hoy en día se conocen como estos términos, precisamente ya se vienen recopilando datos en el caso de una mina nueva. Es decir, donde no hay impacto ni ambiental ni operacional, y por ende, al no haber ninguno de estos dos impactos, no hay interacción con la masa trabajadora o con los nuevos trabajadores. Entonces, hacer una nueva ya nos tiene datos. ¿Por qué asocio? ¿Cuál ha sido mi pasión con las ciencias de la tierra, acercarla a la salud y al comportamiento humano? Porque al igual que al ser humano, que nos hacen estudios, que nos hace tomografía y que queremos darle un diagnóstico a alguien, lo mismo se hace con la tierra. Pero ¿qué sucede? No lo dejo allí. Esos datos que me da, fíjese, un barreno me va a decir calidad de la roca, es decir, qué cantidad de elementos pueden contener toxicidad o pueden ser tóxicos para el ser humano, y en base, fíjese, mire, el primer barreno ya me va a dar el dato para poder crear el primer paso del programa de salud ocupacional. El primer barreno. Porque el barreno no solamente me va a dar la información geológica, sí, tiene poco basalto, pero mucha plata. Ok, pero la plata está asociada a la roca caliza o a la lutita. Pero tiene lutita. ¿Qué es la lutita? La lutita tiene presencia de azufre. Y al tener presencia de azufre ya tenemos otro elemento que se nos está acercando. Correcto. Pero es polimetálica, tiene oro, plata y cobre. Pero esa está asociada con zinc, y el zinc también tiene plomo dentro de una formación de una mina como esa. Lo que saco el barreno y tengo una proyección de hacer una minería, ya el médico ocupacional, venga acá, tenemos que empezar a hacer un programa dentro del equipo, llamo a recursos humanos, llamo al líder, el equipo que va a conformar, el primero que quiero aquí es un médico ocupacional, o un médico que lo formo, ser un hombre o una mujer que sea en el área ocupacional, pero que no asocia a la minería. Cuando ya conoce que tiene esos elementos, ese barreno ya va a empezar a desarrollar medidas de prevención, ya va a empezar a hacer las primeras requisiciones de qué es lo que requiere en materia de salud ocupacional para empezar a hacer el programa. Y fíjese bien, el barreno, ya no más que lo tenemos allí y nos da información como esa, pero no solamente al de salud, también va al de seguridad. ¿Por qué lo asocio? Eso ha sido una lucha de 2 décadas que me apasiona. Traer al de seguridad, al de salud, ustedes no tienen que estar aislados. ¿Qué relación tiene el de geología con el de salud y el de seguridad? Muchas. Y en medio está el barreno. ¿Por qué? Porque así como le di los datos al de salud, le da los datos al de seguridad. Tienes que calcularme la mecánica de rocas para la sostenibilidad de, si es a cielo abierto, los talud. El talud no puede ser muy elevado porque la roca es de mala a muy mala. No lo puedo hacer tan alto, no puedo sobrepasar 100 metros porque se me va a caer el talud. Entonces,
Lo puedo hacer subterráneo como quiero, no puedo excavar y llevarlo hasta la subterránea. ¿Por qué razón? Porque la roca me dijo que era de regular a mala. Ya debo hacer un programa de prevención de caídos. Entonces, es así como lo digo, los datos, la prueba de laboratorio, todo me va dando datos para, ahí sí, ahí viene el doctor a hacerle el diagnóstico de cómo podemos integrar a los seres humanos a acercarse hacia esa nueva formación, a ese nuevo proyecto. Entonces, es allí lo interesante. No es que no voy a quitarme la bata, porque lo mío es sí, vas a usar el estetoscopio, pero vas a llegar más allá. Vas a llegar a entender una disciplina. Y esto es muy importante decirlo. Ok, estamos hechos para trabajar en donde sea, porque se conoce que, bueno, vamos a citar esta hermosa y milenaria palabra. Cualquiera o donde quiera que se ame el arte de la salud, también se ama la humanidad. Sí. Entonces, mire, subterráneo no es la excepción. Entonces, ese es un mensaje que también le damos allá a los alumnos. Al llevarlo en subterráneo, también el médico ocupacional que se dedique a la minería subterránea debe tener esa primero, intención de saber de que va a estar en un área visitando constantemente los frentes de trabajo, porque ese es otro mito. No, que es que el médico está allá arriba y la planta de emergencia, la planta de procesamiento, ¿dónde está él? En constante interacción, ¿dónde se puede intoxicar un ser humano? ¿En qué parte de la mina tenemos talleres a profundidad? De repente a más de 500 metros hay un taller. Y en el taller no solamente está una llave, hay aceite, hay reactivos, hay químicos, y solamente estoy hablando del área de mantenimiento. ¿Sí? Ok, ¿cuál es nuestra guía universal? Que hablábamos hace 20 años. Los MSDS. Sí, pero el MSDS, ¿qué nos va a dar? Nos da un patrón de un producto, pero haga cuenta que hace interacción con una formación que tiene plomo, plata y cobre. A sumar. Y hay una escorrentía en esa zona y el agua que cae se mezcló una con la otra. La toxicología debe ser tan profunda como el barreno que se hizo para explorar esa zona. Es correcto, maestro. Bueno, magistralmente nos ha explicado. Y ahora, fíjense ustedes en esto. El maestro acaba de decir una cosa importante. Todas esas hojas de seguridad, todo eso es MSDS. El médico ocupacional, como se lo he dicho a mis alumnos, son 100, son 200, son 300, son 500 hojas de seguridad que tiene que leer, son 500 hojas de seguridad. Y es ahí donde suma todas las interacciones, solo las hojas de seguridad. Aparte de eso, todos los minerales que pudieran estar presentes afectando. Voy a hacer un paréntesis aquí a retomar unas cositas por si acaso. No es lo mismo la salud, vuelvo y repito, del que va a ingresar, el que tiene 1 año, 5 años, 10 años, y en eso se elaboran estos protocolos de vigilancia de la salud que nos ha magistralmente también comentado el maestro. Porque tú tienes que hacer tus exámenes de vigilancia para estar eso, vigilante, y vigilante no es, tú no puedes vigilar en 4 paredes en un consultorio, tienes que saber por qué se está afectando o por qué se puede afectar, como lo decía el maestro, el minero en las distintas actividades. No solo hablo del químico, por supuesto, ya le mencionaba la parte ergonómica, hemos dicho lo biológico, lo físico, todo, porque es que incluso el médico ocupacional en la minera, hasta pendiente del menú, tiene que estar. Es que mira, la obesidad es enemiga, por ejemplo, de todo lo neurotóxico, del plomo, del mercurio, del cadmio. Entonces, no podemos tener mineros que empiezan a aumentar de peso y el médico nunca supo de año en año. O creen que como el examen se piensan en su mente que es anual. No, usted tiene que estar vigilando y estar programándose exámenes e incluso inspecciones, como lo sabemos. Recientemente me tocó hacer una inspección en una empresa también de químicos y me comentaban que habían alrededor de unas 375 hojas de seguridad por revisar. Yo le decía, perfecto, está bien, no importa que sean 500, porque
uno tiene que estar preparado para esto, para entender y comprender qué información buscar, ¿ok? ¿Qué información buscar? Y en el área minera te va a entender incluso a extenderte cuando tus directivos o cuando se le anuncia la planta y le dicen, miren que la semana que viene o el mes que viene se va a fumigar, va a haber actividades de fumigación. Y entonces pueden haber los intoxicados ya por el plaguicida y no necesariamente por los metales a los que ha estado expuesto. Pero si tú no lo sabías, tú no te hiciste equipo, como dice el maestro, tú no eras parte del equipo y no sabías ni siquiera con qué producto iban a fumigar, como se lo he dicho a las empresas. Entonces, cuando pasan los strikes, como dirían en la serie del Caribe y béisbol, hablando de todo esto que ha pasado recientemente, ¿no? Entonces, suceden todos estos strikes. Si tú, como médico ocupacional, tienes que estar pendiente de todos estos detalles. Y es importante, por supuesto, en minerías, digamos, a gran escala, en una empresa muy grande, somos un equipo también de médicos ocupacionales que también hacen equipo con el resto de ingenieros, de seguridad, de salud, todo lo que hemos conversado. Cierro paréntesis. Por si acaso, protocolos de vigilancia de la salud, solo para concluir. Cuidado para el que va a entrar, el que tiene tiempo, y para el que va a salir. Entender que tú resguardas confidencialidad e información de una hoja de historia médica que has recabado a lo largo de los años para ese trabajador. No, mira, es que solo estuvo expuesto 5 años y se retira. Ok, pero así se retiró. Estuvo este primer año, este segundo año, este tercero, cuarto, hasta el quinto. ¿Cómo se retira? Y saber indicar, explicar a ese trabajador que durante 10, 15 o 20 años va a tener que, por ejemplo, estar realizándose una serie de exámenes porque pudo estar expuesto, por ejemplo, a cancerígenos. Ahora va la pregunta para el maestro, si nos puede explicar. ¿Es frecuente encontrar asbesto en mineras? ¿Es frecuente encontrar hidrocarburos en mineras? Porque, por ejemplo, níquel es cancerígeno, todas las sales de níquel. Por ejemplo, hablar de cadmio, que también, hablar de arsénico también, o, por ejemplo, otras condiciones, como nos comentaba el zinc, que puede también afectar y predisponer a este tipo de enfermedades. Entonces, pregunta, maestro, ¿es frecuente encontrar de todas estas sustancias en minera o solo es, como es una minera de cobre, solo vigilo el cobre? Al principio le comentaba que el panorama general nos lo va a arrojar la exploración. Correcto. La exploración, además de darnos cuando hablamos de producción, además de darnos gramos por tonelada, nos va a dar la caracterización de la roca. Y todas, dependiendo del proceso, van a tener acercamiento. Nos vamos con una que en la pandemia fue muy necesaria. Y vamos a hablar de una mina de fluorita. Todos sabemos que la importancia que tuvo y tiene para los inhaladores, en este caso, más cuando hubo etapa de pandemia. Pero la fluorita está compuesta de muchos elementos. De hecho, la historia de la fluorita se remonta a que un científico trató de separar de la fluorita el flúor. Y obviamente el flúor es mortal. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que me diga, ok, si estoy en una formación que tiene características como esta, ¿cuáles son los metales asociados o los elementos asociados a los que me voy a exponer? Desde una común, desde la minería no metálica hasta las mineras, todas van a depender de qué formación tiene y ya son predecibles. La geología es predecible a estas alturas de la ciencia. Eso quiero dejarlo claro también. A estas alturas de la ciencia podemos ver cartas geológicas de zonas. Entonces, esa zona ya vemos la abundancia que tiene en X materiales. Tiene mucha concentración de abesto. Tiene bismuto. Ok, si tiene bismuto, tiene abesto y tiene, vamos a hacer una cosa,
vamos a irnos ahora a la Carta de Salud. Y la Carta de Salud nos puede ver dentro del tema de vigilancia epidemiológica o el seguimiento de las zonas aledañas, a ver si tenemos una afectación, una patología reciente o incluso un historial que hable de una enfermedad de origen ocupacional referida a esta. Entonces, que si eso está, el acarreo, una pala solamente va a traer, no va a ir directo, no va a ir, vuelvo con la palabra de su programa, no va a ir con precisión quirúrgica a sacar el oro así con pinzas, no. O sea, tiene que sacar de repente 3, 4, hasta 5 gramos por tonelada. Saque la cuenta cuántas toneladas hay que mover para llegar a una onza, por decirlo así. Entonces, todo lo que está adicional en el proceso es parte de. Entonces, partículas cancerígenas, la geología tiene tantos elementos que el ser humano no puede simplemente ingerir ni estar expuesto a ellos. Y ahora, les repito, no olvidemos de la mina, está la planta. Por acá deben estar haciéndome barra, doctor, los mineros somos uno, pero los planteros somos otros. Así, entonces, ok, los planteros son parte de, y ahí viene el otro proceso. La planta no necesariamente puede o tiene que estar al lado de la mina. No, hay plantas que de bocamina solo se llevan el material y se procesan a muchos kilómetros. Hay ejemplos bien claros. Acá en México hay unidades mineras en varias partes de toda la nación, pero llegan a un solo estado porque allí tienen su planta concentradora. ¿Sí? ¿Dónde están más expuestos? ¿Allá o aquí? Allá al puro, por supuesto, allí. Exactamente. El hecho de que aquí lo tengan directo, de manera indirecta allá, también. La respuesta es, los dos tienen, claro. Porque la formación me dijo, y vuelvo a repetir, en base a que no es que me lo voy a comer, es las partículas totales suspendidas y partículas específicas de cada uno de ellos. Correcto. Inhalación. Es que de repente estamos comiendo en ciertas partes, ¿y dónde van a dar las? No lo inhaló, lo ingirió. Bueno, ¿y qué tan lejos estamos de estos dos ductos, no? Entonces, para no entrar más en su área de anatomía, pero sí es necesario hacérselo saber a los alumnos y a todos los que nos están viendo, expertos y los que quieren, digan a partir de hoy, o no quiero irme al área de minería, en el área ocupacional, o digan, sí, quiero irme al área de salud ocupacional en la minería. Es correcto. Maestro, ¿y es cierto entonces que la minería, siendo este trabajo caracterizado como de gran riesgo, se jubilan pronto el personal allí presente? Hace apenas 2 semanas, más de 3 ex alumnos se jubilaron con 35 o 25 años. Ahí está. Ahora, eso quiero decirles que es dependiendo en qué área de trabajo están. Un operador de SCUT no puede estar los 35 o los 45 años con una salud óptima, vamos a llamar 100%, como dicen acá en México, al 100%, porque obviamente se le asocian a su estructura humana que ha estado expuesto no solamente a la partícula, está expuesto a vibraciones, los equipos ya no, cuando él inició hace 35 años no eran tan ergonómicos como los que hay ahora. Entonces no podemos borrar en la historia de la evolución, vamos a llamarla evolución ergonómica dentro de la minería, que ya a partir de hoy, de repente, hoy me quedo y puedo estar 50 años siendo minero. Porque es muy sencillo, los respiradores ya son distintos, hasta huelen bien. Recuerdo que los que usábamos olían a cuero a cuero de, bueno, ¿cómo dirían?
cuero viejo, pues. Sí, exactamente. Ahora no, es agradable, no te lo quieres quitar y ya no es. Bueno, doctor, Exacto. pero es que ahí le metieron un poco de neurociencia y de todo, ¿no? Mucha ingeniería se tuvo que hacer. Y he tenido Así, el honor de participar en todas, qué siendo bueno. embajador de marca, pero precisamente para darle un aporte científico a ese punto. Entonces, retomando el tema, sí, ojo, y que quede también claro, un minero de carbón subterráneo no es igual a aquel que trabajó en una minería a cielo abierto no metálica. Correcto. Esos dos patrones están bien marcados. ¿Por qué tienen que estar bien marcados? Es sencillo. Repito, desde el barreno, la composición que tiene la zona de minado nos va a dar a nosotros esa característica importante que nos puede decir si cuánto tiempo va a durar o no dentro de un puesto de trabajo. Los programas tienen que estar bien marcados, la rotación. Es decir, la rotación de puestos de trabajo es tan vital que la salud ocupacional es la que me va a apalancar al área de seguridad que me puede decir, ya, este señor tiene 5 años acá. No, es que le encanta el tractor, le encanta el scoop, le encanta la perforadora. Bueno, a mí me encanta ver lo que ahora hace su familia. Bueno, usted tráigamelo acá y se lo digo. A mí me encanta que usted abrace a su familia y lo va a abrazar aprendiendo otra cosa. Sí, doctor, me voy ahora arriba a superficie y se van a superficie. Sí, eso también es un mensaje que hay que darle a ellos. Un ser humano que esté mucho tiempo dentro de un equipo le va primero a limitar su capacidad cognitiva y de ser humano, que quiere ver que hay más allá. Entonces vamos a darle ese aporte para seguirlo, también no tenerlo en exposición por el mismo tema de toxicología. ¿Qué tiene que ser? Es un tema vital, por eso decía vital. Así le puse, es vital, es un soporte vital, porque no solo se me va a intoxicar con la exposición a los de la planta, la exposición al que está triturando, no, es la exposición general. Y hago mucho énfasis en las partículas totales suspendidas porque hay zonas desérticas donde no tenemos agua y que el propio proceso minero te va a generar la partícula. En la Guajira. Bueno, aquí estamos en el desierto, estamos en el norte de México. Norte de México es un desierto y las minas más grandes de México están acá en el norte. Entonces, acá dice un dicho, en el caso de Sonora, en Sonora dicen que hasta las lagartijas usan cantimplora. ¿Sabes qué la cuenta? Claro. De lo seco que está aquí. Entonces, bueno, ahí viene. Por eso, sí, por eso me encantó, vuelvo y repito, el título que colocó. Y en aras también de que la toxicología se sepa que es una herramienta en la ayuda de la prevención para la minería. Mire, el que es inteligente, el médico que es inteligente, no digo que no haya alguno que no lo sea por si acaso, no vayan a caer aquí, pero si ya tú sabes cómo incidir en la salud del trabajador, ¿qué va a hacer siempre el trabajador? Ingerir líquido, el alimento. Sabes que hay minerales, hay tóxicos, como decía el maestro, hay metales pesados, metales ligeros, pero también hay no metales. Tienes que saber el tipo de minera, ya te lo dijo allí, y ese barreno que te va a dar las características ideando de tu cuál órgano debes fortalecer. Es que mira, estos tal cuales minerales van a afectar el hígado, van a afectar riñón, van a afectar la piel, van a afectar la parte respiratoria. Ya tú sabes cómo fortalecer, sabes que el minero siempre va a tener que ingerir líquido, porque hasta eso hay que calcular. El requerimiento hídrico no es lo mismo una minera, por ejemplo, que pueda estar también en altas elevaciones, por ejemplo, en altitud, y que haya frío o que haya calor y esté a nivel del mar. Y eso te tiene que decir a ti y tienes que explicarle lo importante al trabajador de hidratarse. Y vuelvo y repito, ese sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, cómo manejar en los trabajadores en campamento donde tú puedes incidir en la salud para que no se deteriore por ese, por ejemplo, simplemente mineral. ¿Qué sucede con el trabajador que ingiere licor? ¿Qué sucede con el trabajador que fuma? ¿Qué sucede con el trabajador que tiene insomnio? Por los turnos. Entonces se van a enfermar también.
Y son tantas cosas, como me dijo a mí el maestro en mi programa, que tendríamos que recortar. Pero es eso, la profundidad del detalle te hace especialista. Gracias, maestro. Excelente. Bueno, aquí están las 3 preguntas de alto impacto para poder nosotros darle el cierre al programa. Entonces, se las leo. Bien. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas más comunes en minería y cómo podemos reducir la exposición de los trabajadores de manera efectiva? Excelente pregunta, muy buena. Para orientar, por ejemplo, todo lo que va a permanecer en el organismo que se bioacumule siempre va a ser más tóxico que aquello que se elimine por orina, por heces, por sudor. ¿Qué se queda en el organismo? Plomo, mercurio. ¿Y qué va a ser también muy tóxico? Aquello que apenas tocando al organismo, por ejemplo, cancerígenos, hagan un efecto de mutación que no es visible necesariamente en el momento, pero que sabes que puede progresar a la enfermedad. O aquello que pueda ser corrosivo, también va a ser muy tóxico. Apenas lo toca, hace la irritación, hace el daño en el tejido. Entonces, protección colectiva siempre va a ser. Siempre le digo a los alumnos, impidan que cualquier tóxico toque al organismo y usted lo va a estar salvando. Ahora, después que lo tocó, como refuerzo para que no se absorba, para que no se distribuya, para que se elimine lo más pronto posible y no se bioacumule. Si tú tienes eso en mente, la toxicología médica te puede ayudar a eso, en esos procesos toxicocinéticos. Esta pregunta va a estar resuelta. Excelente. La número 2, ¿cómo puede la toxicología ser clave para prevenir enfermedades en la minería? ¿Algún caso específico que destaque un impacto positivo? Excelente. Bueno, ya más o menos se relaciona con la pregunta anterior. Cuando enemigo, sabes cuáles son sus puntos débiles. Si conoces que es un mineral, un metal, no metal, que se va a eliminar por la orina, entonces tú fuerzas a que ese metal salga por allí, por las heces, por sudor, etcétera. Si sabes de alguno que verdaderamente no debería tocar al organismo, tú refuerzas todas las protecciones, las individuales. Ya pasas de lo colectivo a lo individual y por las actividades. Los casos específicos de, por ejemplo, de impacto positivo, yo creería más bien que son todas aquellas legislaciones en países y mineras que, como lo dije anterior, se acogen a certificaciones que indiquen a ciencia cierta, a mí me preocupa mi comunidad laboral. Un trabajador productivo es un trabajador sano es un trabajador productivo. Trabajador enfermo no te va a producir, no te va a rendir. Si las mineras entienden esto, como nos ha enseñado también el maestro, en sustentabilidad, si no hay sustentabilidad, tampoco hay seguridad y salud ocupacional. Si no hay seguridad y salud ocupacional, no se puede hablar de la sustentabilidad, porque eso es lo más importante, ese recurso, el humano. Excelente. La número 3, y ya para finalizar, ¿cuáles son los avances más prometedores en seguridad minera, especialmente en la mitigación de riesgos por sustancias tóxicas? ¿Cómo puede la tecnología mejorar la seguridad en este contexto? Excelente pregunta también. Creo que lo que más ha avanzado en protección para toxicología son este tipo de filtros, de nanofiltros incluso, que crean una malla de tan pequeño el orificio, digamos que no permite el paso de micras. Estamos hablando de partículas 1 millón de tamaño mayor que el espacio que deja las nanotecnología. Por ejemplo, esos filtros de nanopartículas, de nanocarbón activado también, que permite recoger antes de que ingrese en la vía respiratoria, con esos filtros, por supuesto, ese espacio a esa nanoescala más bien. Esto creo que ha sido el adelanto mayor que hemos visto de protección y creo que puede mejorar en este contexto muchísimo la seguridad. Hay muchas cosas por desarrollar, pero creo que esto ha sido lo mejor que hemos encontrado hasta ahora. Medalla de liderazgo. Gracias, maestro. Excelente. La dinámica del programa se lo dije. Hay 3 preguntas de alto impacto. Primero, bien merecida. Quiero agradecer a usted por estar acá en este su espacio. Quiero también a todos los que se conectaron, a todo aquel que quiera
dejar su pregunta. Vamos, queda grabado en mi perfil y en el perfil del doctor César de Pool. Entonces, los comentarios, las preguntas, con todo gusto, y los que se quieran a partir de ahora o acercarse a la salud ocupacional de la minería o alejarse, también con todo gusto deje el comentario. Mis felicitaciones, repito, mi respeto, mi admiración. Vamos a seguir compartiendo experiencias, vamos a darle este enfoque que requiere la salud ocupacional dentro de la industria minera, porque normalmente acá se realiza el outsourcing y si tengo una población de 400 trabajadores, 300 trabajadores, 200 trabajadores, ¿por qué no traerme a un médico ocupacional acá, residente, que aprenda de la minería, que comprenda y que nunca va a estar al lado, nunca va a estar aislado para lo que fue su vocación, que es el ser humano? Entonces, ese mensaje quiero impulsarlo hasta que Dios me lo permita y ya tengo el primer paso. He tenido como alumnos médicos grandes a los cuales envío un abrazo, siento un enorme respeto por ellos y que hemos compartido mucho, hemos aprendido mucho. Al igual que usted, quiero de nuevo darle las gracias y pedirle, por favor, si nos puede dar unas palabras de despedida a sus alumnos, a sus colegas y a todos los que nos están viendo y nos van a ver, por favor. Agradecido por la oportunidad, maestro, mis respetos también, y a todos encontrarnos en algún espacio también académico, práctico. Háganse valer de la toxicología médica ocupacional, toxicología laboral, como lo llamen en tu país, porque es también, como lo decía, predictivo. Y esto es lo que tenemos que hacer, prevenir, prevenir. La desintoxicación quedará para el que lo necesite, pero la prevención, poder proteger a esa comunidad laboral, como el maestro nos está diciendo aquí. Y mi mayor consejo, síganlo, porque en minería, créanme, quisiera yo estar allí aprendiendo. Gracias, maestro. Bueno, acuérdese que esto queda grabado, doctor. Así el día que lo queramos traer hasta acá, el día que le diga, bueno, tiene que arrancar, agarrar las maletas y venir porque vamos bueno, ya quedó comprometido. Bueno, claro que sí, acá por favor vamos a leer unos mensajes que están en vivo. Dinara Isquel. Saludos, Dinara. Qué buen tema. Entonces, por favor, por acá, Cristian Genaro, ya inició, sí, ya tenemos algo ya en línea, así que también lo puede ver en diferido. Por acá, Yolángel Hernández, excelente, felicitaciones, saludos cordiales desde Venezuela. Vaya lo bueno. Sí. Ahí la tiene, pues. También lleva su luz y su aroma en su piel también. Y el 4 en el corazón. Así es. Por acá, José Francisco Magallanes Salazar, saludos a ambos, gran plática. Francisco, saludos. Cabe resaltar, Francisco es un licenciado en Seguridad, Higiene y Ambiente, fue mi alumno y hoy es superintendente de Seguridad y Salud de una de las minas más grandes de acá de México. Excelente. Entonces, estamos pendientes, un gran profesional, fue mi alumno hace 10 años. ¿Sabes qué cuenta? 10 años aquí en México. Lo respeto y mi admiración para él y a todo su equipo. Saludos allá. Está en Sonora, en una zona bien alejada. Su mina está en altura y en lejanía también. Bueno. Por acá, Iván Sánchez. Buenas tardes, doctores. Coincido con ustedes en la importancia de cómo médicos ocupacionales conozcamos a fondo el proceso, las materias primas, productos, subproductos, así como las características químicas y físicas de los agentes presentes en el ambiente, junto con la correlación de los efectos que pueden generar en el organismo. De igual manera, la información sobre el ambiente y las características fisiológicas de nuestros trabajadores es esencial para hacer un programa de prevención. Muy bien. Muy bien, Iván. Iván, coincidimos, agradecemos
y también extendemos la invitación. Gracias por ser un impulsor. Bueno, por acá, el licenciado Francisco, gracias, un abrazo hasta allá. Fuerte va, mi respeto. Sí conozco tu trabajo, José Francisco. Excelente. Entonces, gracias a todos los que se conectaron, a los que van a ver el video. Reiterarles que dentro de este espacio, este es su espacio, también maestro, gracias. El día que quiera traer a alguno de los colegas a hacer un debate aquí en Liderazgo Inspirador y Consciente, dedicado a la minería, venga. Tenemos silla para más, aquí en vivo, en este su espacio y para todos. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. De repente aquí en México. Ojalá. Muy bien. Entonces, fuerte abrazo, salud y muchas bendiciones.